Diseño divino, semana 1, día 2, una historia increíble. Ayer aprendimos que el varón y la mujer fueron creados a la imagen de Dios para reflejar su gloria. Cada uno de nosotros fuimos creados para ser portadores de su imagen, para manifestar la semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, no recibimos la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios como individuos. La humanidad fue creada como varón y hembra en relación, para mostrar algo de la relación divina que existe entre el Dios Trino. Nuestra relación fue creada para contar la historia increíble de Dios. Describe de qué manera piensas que la relación varón-mujer podría reflejar a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Somos miembros de su cuerpo, Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:30-32. ¿Podrías decir que hoy día la mayoría de las relaciones varón-mujer están haciendo un buen trabajo en manifestar la gloria de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? No podemos comprender totalmente cómo es la imagen de Dios, pero hay dos cosas muy claras. Primero, haber sido creados a su imagen nos confiere una dignidad, un privilegio y una responsabilidad enormes. Dios nos ha coronado de gloria y de honra y nos ha dado autoridad sobre la tierra. Es una carga subyugante emprender las actividades de la vida diaria y reflejar todo el tiempo la imagen del Todopoderoso. Y esto nos conduce al segundo punto. ¿Qué desastre hemos hecho con esta asombrosa dignidad, especialmente en relación varón-mujer? La imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada terriblemente, a veces incluso más allá de su reconocimiento. Necesita una redención, una transformación, un tipo de recreación. Y sorprendentemente, antes que el pecado entrara al mundo, Dios nos dio un retrato de su plan redentor en la creación del ser humano como varón y mujer. Dios sabía desde el principio que el pecado distorsionaría y destruiría la relación varón-mujer. Asombrosamente, Él pautó la relación de la primera pareja de modo que correspondiera a la asombrosa relación que un día contrarrestaría todas las horribles y trágicas consecuencias del pecado. El gráfico siguiente identifica la correspondencia de algunas relaciones. Las flechas representan la estructura de autoridad establecida por Dios en su palabra. Lee los versículos de la página 28, ya los leí, para completar los cuadros de abajo de las flechas. Dios, un Dios. Cristo, un cuerpo. El esposo, una carne. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo. El esposo es la cabeza de su esposa. Escribiste Cristo en el primer cuadro. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de su mujer. Hay un patrón claro y evidente en la correspondencia de las tres relaciones. Por el momento no te distraigas pensando qué significa todo esto, cómo funciona en el matrimonio o su implicación para la relación varón-mujer en general. Analizaremos algunas de estas preguntas más adelante. Por ahora, solo queremos que veas el patrón y notes el paralelo bíblico entre estas tres relaciones. Queremos que comprendas que Dios creó al varón y a la mujer e instituyó el matrimonio por una razón específica. Esa razón fue revelada y solo puede entenderse en y a través de Jesucristo. Dios creó al varón y a la mujer para contar la historia increíble de Cristo. Vuelve a leer Efesios 5:30 al 32. Somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Haz un círculo alrededor de las palabras misterio y grande. ¿Cuál es el gran misterio? El misterio revelado. Mi hijo menor de Mary, Jonathan, está estudiando historia y literatura inglesa en la Universidad de Canadá. Jonathan podría decirte que las buenas historias a menudo usan un recurso literario llamado anticipación. La anticipación es una técnica en la cual se alude a un hecho antes de que suceda. Piensa en la última película que viste. ¿Cómo anticipaba el curso de la historia lo que iba a suceder? Si se trataba de una buena historia, seguramente daba muchos indicios sutiles de cómo terminaría. Aunque te haya sorprendido el final, podrías volver a ver la película e identificar claramente las pistas que indicaban el desenlace final. Antes de la fundación del mundo, antes que el hombre y la mujer fueran creados, Dios tenía un plan espléndido que guardó como un misterio. A lo largo del Antiguo Testamento, ese plan fue anticipado, pero se mantuvo oculto. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Colosenses 1:26 también habla de eso. No fue hasta que Cristo murió que el misterio del plan eterno de Dios y el grandioso propósito de la masculinidad, la feminidad y el matrimonio se revelara. Pablo une las piezas y nos revela la belleza maravillosa de este misterio en el libro de Efesios. En el capítulo 3 nos explica que el misterioso plan eterno de Dios finalmente se reveló por medio de la obra de Jesucristo. En el versículo 9 y 10, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De acuerdo con las Escrituras, la relación esposo-esposa está fuertemente vinculada a la historia de Cristo y su iglesia novia. Efesios 5, 25, 33. Dios creó al varón y a la mujer para anticipar y dar testimonio de esa maravillosa relación y ese fenómeno. Esta es una de las principales razones por las que Dios nos hizo varón y mujer y creó el matrimonio. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, Pablo se refiere a las relaciones sexuales y la conducta. En este contexto aplica lo que Dios quería dejar en claro. A través de la creación, incluida la cumbre de su creación, el varón y la mujer. Lee el pasaje de Romanos 1:20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:19-20. ¿Cuáles son las dos cosas invisibles que Dios quería manifestar a través de su creación? El poder eterno de Dios y su naturaleza divina se encuentran su máxima expresión en Cristo, juntos, varón y mujer, género. Dan testimonio del carácter de Dios y representan la realidad superior de Cristo y la Iglesia. Esta verdad espiritual es tan magnífica que Dios decidió manifestarla claramente al mundo entero. Dios escribió el guión de su historia en cada ser humano de la tierra. Los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia que Él redimió. Y el matrimonio fue creado para reflejar la unión de pacto entre Cristo y su novia. La Escritura enfatiza que el desarrollo de la historia del varón y la mujer y la relación varón-mujer tiene poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. En el fondo, tu feminidad no tiene que ver contigo, sino con manifestar la gloria de Dios y su poderoso plan de redención. Si el género fue creado para contarnos la historia de Dios, ¿qué tan importante es que entendamos la perspectiva bíblica de la feminidad?
Puedes pensar en algunos ejemplos de cómo tu vida y tus relaciones como mujer han manifestado o no la imagen de Dios y su historia de redención.